Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos hoy el programa de la próxima dimensión. Hoy dedicado, como sabemos, intentaré hablar sobre dónde se situaba la raza, mejor dicho, la civilización aria, de dónde venían, quiénes eran, dónde estaban situados, etcétera. Un tema, creo, muy interesante y que ha salido muchísimas veces como una de los grandes misterios del hombre, ese mundo perdido que buscaban los Vedas y los hindúes. ¿Dónde estaba? Esta noche lo sabremos. Pero antes de nada, vamos a iniciar, como siempre, con una oración, como se inician todos los actos espíritas. Para ello cerramos los ojos, elevando nuestro pensamiento, pedimos la ayuda y el concurso, Señor, de las entidades espirituales elevadas, así como de mi guía espiritual, para que me ayude en la consecución de este programa. Rogarte también por todos aquellos que han desencarnado en el día de hoy y aún lo harán durante esta noche, para que su ingreso en el mundo espiritual sea lo más sereno posible, dentro de los merecimientos que cada uno nos hacemos acreedores y que resulta de nuestro caminar mientras estamos reencarnados en el mundo físico. Así sea. Bien, yo no sé si recordáis uno de los programas en los que os hablaba hace unas semanas de los exiliados de Capela, esos hermanos que por su rebeldía, por su orgullo, por su criminalidad y por su persistencia en el mal, fueron exiliados y degradados en la tierra. De esos espíritus segregados en nuestro planeta y degradados en nuestro planeta, que tuvieron que dejar de reencarnar en ese mundo de Capela y vinieron a reencarnar a la tierra, se situaron en un principio, como os decía hace unos programas, al lado del río Ganges, dando lugar a las bases de la sociedad organizada que hoy conocemos en la actualidad. Estas civilizaciones y organización hindú es anterior a la civilización egipcia, a la civilización israelita, de donde, como sabéis, más adelante renacerían Abraham y Moisés. Estos seres que vinieron exiliados de Capela a nuestro mundo, antes de reencarnar, ellos recibieron las promesas de Jesús, de Cristo, el gobernador de nuestro mundo, gobernador espiritual de nuestro mundo, el encargado de la evolución de nuestro planeta, en las que Él prometía ayudarles en todo lo que fuera necesario para evolucionar y para que pudieran volver cuanto más pronto
a reencarnar a ese mundo de Capella, de nuevo entre sus seres queridos. Tal era la influenciación que tuvo Jesús en esos seres que de la figura de Jesús, guardaban hermosísimos recuerdos que impregnan toda la filosofía bella, tanto de los Vedas como de los Upanishads. Fueron las primeras voces filosóficas y religiosas de nuestro mundo. Las escuelas de los Vedas y de los Upanishads guardaban los misterios iniciáticos y también una gran tradición basada en el respeto y en el amor. ¿Qué eran los Vedas? Bueno, para aquellas personas que no saben lo que eran los Vedas, Veda en sánscrito literalmente quiere decir conocimiento, y se les denomina Vedas a los 4 textos más antiguos de la civilización india. Es la base de la religión védica y que fue anterior a la que la religión védica fue la anterior que hubo al hinduismo. La palabra sánscrita, Veda, proviene de un término del idioma indoeuropeo, Ved, relacionado con la visión, del que surgieron el latín vedere, ver, y veritas, verdad, y las palabras españolas ver y verdad. Como veis, todo está relacionado. Los textos védicos se desarrollaron en la denominada filosofía o religión o cultura védica, y algo que no fue tan bonito que eran las castas. De ello hablaremos más adelante. Los Upanishads designa a cada uno de los 200 libros sagrados escritos en idioma sánscrito y entre los siglos 7 antes de Cristo y principios del siglo 20 después de Cristo. O sea que toda esa larga lista de libros sagrados hinduistas es a lo que se denomina Upanishad. Recordad que el hinduismo es posterior a la religión védica o a la filosofía védica, como queráis llamarlo. Pues bien, ¿quiénes eran los Aryas puros? Los Aryas puros eran esos hermanos espirituales que vinieron a reencarnar a nuestro mundo procedentes del exilio que les había sido impuesto por las autoridades espirituales que conducían la evolución de ese planeta de Capella que había ascendido a mundos de regeneración. En la India, a las orillas del río Ganges, fue donde se reunieron los arianos más puros y donde se cultivaban las leyendas del mundo perdido. Ese lugar del que ellos suponían venir. Tenían el recuerdo como de un mundo perdido que era de donde venían y el que durante mucho tiempo estuvieron buscando. La realidad era bien distinta. Ellos provenían de Capella, evidentemente era un gran mundo, un mundo perdido por ellos, porque lo habían perdido, no para siempre, pero de momento, mientras no fuesen capaces de evolucionar. En cuanto abandonaron las prácticas del mal, lógicamente volvieron a reencarnar a Capella. Muchos de ellos no, muchos de ellos pidieron a Jesús quedarse en la tierra, reencarnándose en la tierra, a fin de ayudar a otros seres queridos que todavía quedaban en ella. Muchos hindúes
creían que ese mundo perdido se encontraba en Lemuria y que había sido arrasado entre las aguas del Pacífico y del Índico, que se denominaba, ese continente se denominaba Lemuria, y entre las aguas del Pacífico y del Índico desapareció la mayor parte de él. Algunas de sus tierras todavía están hoy emergentes y una de ellas es precisamente Australia. Australia es, conforme nos dicen los espíritus, una porción todavía del continente Lemuria. Pues bien, las tradiciones hindúes situaban ese mundo perdido, donde ellos creían que venían los arianos, lo situaban en el continente de Lemuria, nada más lejos de la realidad. En verdad, ellos provenían del sistema lejano de Cochero, donde pertenecían a un mundo que ya no podrían reencarnar de momento, más por su persistencia en el mal, en ir contra la ley de Dios. Eran, por tanto, espíritus proscritos de Capella y exiliados en nuestro planeta. No tenía nada que ver con Lemuria. De esos espíritus provienen los arianos, que fueron poco a poco llegando a Europa. Llegaban a Europa porque os contaré que de esos espíritus rebeldes y exiliados en nuestro mundo, los había que eran fanáticos religiosos muy espiritualistas, pero los había completamente ateos. Los ateos no soportaban a los espiritualistas hindúes. Ellos buscaban con ansia ese mundo perdido y huían del espiritualismo hindú, de sus hermanos también proscritos que venían de Capella y que estaban reencarnados en la tierra. Entonces fue por eso que poco a poco se alejaron a través de las llanuras de la India y llegaban poco a poco por Grecia, Italia, Francia, Alemania, poniendo las bases de lo que serían los latinos, los griegos, los celtas y los germanos. También en la India estaban los Mahatmas. Los Mahatmas eran seres que también eran arianos, provenían por lo tanto de Capella. Pues esos seres, como digo, se separaron en dos grandes zonas. Los que quedaron en la India eran almas resignadas que trabajaban sin descanso para volver al paraíso de Capella. Los cánticos Vedas de esperanza y de glorificación a Dios nuestro Padre, al Señor del universo, son buena muestra de ello. Son seres que aprendieron a desarrollar la tolerancia, la paciencia, ese sentimiento colectivo que aún domina hoy en la India y que llama la atención. El estoicismo resignado de sus hermanos hindúes proviene de estos seres. Los Mahatmas crearon un ambiente espiritual para su pueblo como en ningún otro lugar de la tierra. Sin embargo, hay que decir que junto a este sentimiento espiritual también fue creciendo en su corazón el orgullo, que ya había sido causa de su exilio en la tierra. Conforme crecía su espiritualidad, crecía el orgullo en su corazón. Y ese orgullo fue el que dio motivo a separar la sociedad hindú en dos partes. Los arianos
y los parias. Pero durante ese tiempo, no penséis que Jesús los dejó solos mientras veía cómo crecía el orgullo de nuestros hermanos en su corazón, para nada. Él envió distintos mensajeros suyos que recordaban continuamente a esos hermanos el compromiso que habían adquirido con Jesús. Uno de ellos fue Vyasa, Krishna, Buda. Fueron grandes maestros que Jesús envió a los hindúes para recordar las promesas que le habían hecho. Esos grandes enviados de Jesús al plano material hicieron todo lo posible por desterrar del corazón de los arianos el orgullo, que, como digo, fue lo que dio su origen, fue el motivo de su exilio en la tierra. La espiritualidad no era repartida por igual en esa sociedad hindú. La repartían entre los iniciados, entre los arianos, al pueblo llano, a las tribus que estaban ahí ya en la India. Con ellas no compartieron nada y los designaron con el nombre de parias. Estas castas vendrían a separar la sociedad india ya por muchos siglos, en realidad hasta nuestros días. Los hijos legítimos de los arianos se llamaban a sí mismos arias y su religión era el Arya Dharma. Los arianos, por tanto, no se compadecieron en la India de las razas atrasadas, de los aborígenes. Lejos de ellos, los separaron y los dividieron. Gandhi, ese gran espíritu iluminado, nos informa en Manuel en el libro A Camino de la Luz. Es aún obligado hoy a trabajar para la ayuda de sus hermanos hindúes y para la destrucción de esa horrible forma de sociedad que constituyen las castas hindúes. Con todo, el Cristo Jesús, cuando los rajas soberanos hindúes desencarnaban, bajo el influjo misericordioso del Cristo Jesús, volvían a reencarnar, esta vez en mendigos, rescatando así el pasado a los que humillaron. Los parias, nos dice Manuel, vuelven llenos de llagas cancerosas, exhibiendo miseria e indigencia. Hasta aquí, mis queridos hermanos, la verdadera historia de los arias, la historia que nos cuentan la espiritualidad sobre esa raza que es la base, como digo, de la organización social de nuestros días. Nada más, desearos un feliz fin de semana y emplazaros para el próximo sábado, en el que hablaremos también de otro interesante tema. Sed felices y no os olvidéis de volver a acompañarnos el próximo sábado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.